Me llamo Elara. Tengo 19 años. He vivido sola 2 años. Y el único delito que he cometido fue estar en el lugar equivocado, cuando una tragedia necesitaba un rostro que asumiera la culpa. El reino de Baldenmoor se basa en 2 cosas: la jerarquía y la luna. Las manadas en la cima, los alfas al mando de cada territorio, el consejo de la manada arbitrando todo con la autoridad de quienes han existido durante generaciones suficientes como para parecer inevitable, y la luna, invisible y sin embargo la más omnipresente de todas, la fuente de la magia de los hombres lobo, la árbitro silenciosa de quién tiene poder y cuánto. Nací bajo un eclipse. No fue mi elección, no fue la elección de nadie, pero en Baldenmoor, nacer bajo un eclipse solo significa una cosa para la mayoría de la gente: maldición, peligroso, el tipo de criatura que trae tragedia allá donde pisa. Cuando Senna, una niña de 12 años con cabello cobrizo y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, murió en el rito de paso, la aldea necesitaba una explicación. Yo era la respuesta más conveniente disponible. Mi padre firmó el documento de exilio sin mirarme a los ojos. Mi madre no dijo nada, que era su manera de decirlo todo. Mi hermana dijo que lo sentía mucho, que era la forma más sofisticada de abandono que había experimentado. El abandono que se disfraza de empatía para que no puedas defenderte sin parecer injusto. Me enviaron al bosque prohibido con lo que me quedaba en la espalda y la expectativa implícita de que no regresaría. Lo que nadie calculó fue que me negaría a desaparecer. Reconstruí la cabaña en ruinas piedra a piedra. Aprendí a cazar, a escuchar al bosque, a transformar la supervivencia en rutina, y la rutina en algo parecido a la dignidad. 2 años después, todavía cargaba con la reputación, maldita, peligrosa, culpable, de una sombra que no depende del sol para existir. Incluso dentro de mí, en las noches más tranquilas, cuando sucedían cosas inexplicables a mi alrededor, y me hacía la misma pregunta que mi familia se había hecho antes de darse por vencida. Entonces llegó esa noche. Nieve, frío, una liebre flaca atada a mi cintura y un sonido entre 2 robles oscuros que no era el de una presa ni el del viento. Un sonido que debería haber ignorado. Eso lo cambió todo. Debería haber regresado antes. El cielo ya estaba agotando la poca luz que quedaba cuando finalmente decidí abandonar el sendero. 3 horas en el frío, 2 trampas vacías y una liebre demasiado flaca para alimentar a nadie durante más de un día. Eso era lo que tenía. Eso era lo que el invierno me permitía tener. Aquí, en el límite de la naturaleza, donde el bosque se traga a quienes no saben escuchar lo que dice, aprender a aceptar lo suficiente fue la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Llevaba la liebre atada a la cintura, el arco a la espalda, y cada paso en la nieve me pesaba más que el anterior. Mis botas de cuero ya no sellaban bien. Sentía la humedad subiendo por mis dedos, transformando el frío en algo casi vivo, casi intencional. El tipo de frío que no solo quiere congelarte, quiere apagarte. Nadie me esperaba en casa. No había fuego encendido por nadie, ninguna voz que me llamara con cariño. Solo estaba la cabaña, las paredes de piedra y madera que yo mismo había reconstruido pieza por pieza, y el silencio que había aprendido a llamar mío. Tras el exilio, el silencio dejó de ser un castigo para convertirse en una armadura. Me acostumbré. Lo necesitaba. Fue entonces cuando lo oí. No era el viento. He aprendido a distinguir los sonidos de este bosque con la precisión de quien no tiene otra opción. El crujido de una rama bajo la pezuña de un ciervo es diferente al crujido bajo la garra de un depredador, y el gemido que me llegó en ese momento no provenía de ninguno de los dos. Era algo intermedio, un sonido que no debería existir en ese registro, demasiado bajo para una presa, demasiado débil para una amenaza. Era el sonido de algo grande muriendo. Me detuve. La nieve lo amortiguaba todo a mi alrededor, y aún así, ese gemido cortó el aire con una claridad que me erizó la piel bajo las capas de lana.
Todos los instintos que había cultivado en ese exilio me decían lo mismo con la misma urgencia. Sigue adelante, Elara. No es tu problema. Nunca lo es. En lo sobrenatural hay un tipo de atractivo que no pasa por el razonamiento. Proviene de algo más profundo, más antiguo, más honesto. Conocía historias de lobos. Sabía lo que contaban las abuelas sobre criaturas que fingían debilidad para atraer a los incautos. Sabía que evitarlo era lo correcto, lo inteligente, lo que me mantendría con vida. Me desvié del camino y me dirigí hacia el sonido. Estaba de pie entre dos raíces de roble que emergían de la nieve como dedos negros, y por un instante mi cerebro simplemente no pudo procesar lo que veía. El lobo era enorme, no del tamaño que yo conocía, ni del tamaño de ningún animal que hubiera visto en estas tierras. Era una criatura que parecía haber sido diseñada para hacerte comprender, de una vez por todas, lo pequeño que eres. Su pelaje era negro como tinta derramada sobre terciopelo, y habría sido perfecto, absolutamente perfecto, de no ser por las venas. Latían bajo su piel como ríos de plata corrompida, se ramificaban, extendiéndose desde su cuello hasta sus flancos, brillando con una luz fría y enfermiza que era todo menos hermosa. La reconocí, no por mi experiencia directa, sino por la voz de mi abuela Mira, quien hablaba del envenenamiento por plata como si describiera la cosa más cruel que un ser vivo podría enfrentar, porque la plata no mataba rápidamente. Se disolvía desde adentro, lentamente, con precisión. Se había estado disolviendo desde dentro durante horas, tal vez días. Me quedé quieto. No se movió más allá del más leve movimiento de su pecho. Respiraba. No supe cuánto tiempo más. Y entonces, como si mi presencia hubiera traspasado la barrera de la inconsciencia, abrió los ojos. Dorados. No era el ámbar común de un animal salvaje. Dorado como el metal caliente, como la luz que atraviesa la miel, como algo que albergaba en sí una inteligencia que no necesitaba palabras para comunicarse. Me miró y comprendí, a un nivel que mi mente racional se negaba a interpretar en ese momento, que no estaba viendo a un animal. Estaba mirando a alguien. La desesperación en sus ojos era humana. La consciencia era humana. Y había algo más. Una petición que ninguna criatura orgullosa haría si tuviera otra opción. Me pedía ayuda. Mis historias de lobos nunca habían incluido este momento. El romance sobrenatural que las abuelas mantenían juntas junto al fuego siempre comenzaba más tarde. Siempre se saltaba esta parte. La parte en la que tienes frío, hambre, miedo, y tienes que decidir en segundos quién eres realmente. No quién dices ser, no quién quieres ser, quién eres. Y cuando no hay público, y el coste es real. Dejé caer la liebre en la nieve. Me arrodillé a su lado. «No voy a dejar que mueras», dije, y mi voz salió firme, de una manera que me sorprendió, porque por dentro temblaba, no de frío, sino de ese miedo que surge al saber que acabas de cruzar una línea de la que no puedes volver atrás. El mundo del romance paranormal en el que vivía tenía sus reglas, sus límites, sus advertencias, y yo simplemente las había ignorado todas. Lo toqué por primera vez, y la piel bajo el pelaje estaba ardiente, latiendo con esa luz plateada que ardía de forma distinta al frío, como nunca antes había tocado. Y algo dentro de mí, algo que desconocía, respondió a ese toque como si lo hubiera esperado toda su vida. Todavía no sabía qué era. Aún no tenía nombre para ello. Pero cuando puse mi hombro bajo el peso imposible de aquella criatura y comencé a arrastrarla, centímetro a centímetro, mientras la nieve obstaculizaba cada movimiento, sentí que algo mucho más grande que yo acababa de comenzar. No sé cómo lo logré. Esa es la verdad más sincera que tengo sobre esa noche. No sé cómo una mujer de mi tamaño arrastró a un lobo de su tamaño por la nieve, cuesta arriba, durante casi 2 kilómetros, con el viento cortándome la cara como una cuchilla y los brazos sin sensibilidad después de la primera hora. No sé cómo no se me doblaron las rodillas,
Cómo no se me quebró la columna, cómo no me tumbé en la nieve a su lado y dejé que el frío decidiera por los dos. Lo que sé es que cada vez que quería detenerme, y lo hice, con cada fibra exhausta de mi cuerpo, miraba esos ojos dorados entrecerrados, y algo dentro de mí se negaba. No era valentía. La valentía tiene una cualidad noble, implica una elección consciente. Esto era algo más. Era terquedad en su nivel más primitivo. Era la clase de fuerza que no proviene de la mente, sino de algún lugar inferior, más antiguo, más irracional. La manada humana dentro de mí, tal vez. Esa parte que, según las historias de lobos, reconoce lo que le pertenece antes de que el cerebro entienda por qué. Llegué a la cabaña cuando la luna ya estaba alta. Empujé la puerta con el hombro, lo arrastré por los últimos metros de suelo de madera, y luego me desplomé de rodillas a su lado, con las manos temblorosas y el aliento escapando en nubes blancas en el aire gélido. Todo mi cuerpo protestó, pero él seguía respirando, seguía allí. Eso tenía que ser suficiente por ahora. Encendí el fuego antes que nada. Sin fuego no habría nada más que hacer. Luego fui al baúl en el rincón más oscuro de la cabaña, el baúl que había traído de lo que quedaba de la casa de mi abuela Mira cuando me expulsaron, y lo abrí con manos que apenas obedecían. Dentro había hierbas secas atadas con hilo de lino, frascos de vidrio con tinturas que mi abuela preparaba mientras tarareaba palabras en un idioma que nunca aprendí del todo, y un cuaderno encuadernado en cuero tan desgastado que los bordes se habían convertido en polvo. Nunca supe bien qué hacer con ese cuaderno. Siempre me pareció demasiado grande, escrito para alguien con un don que estaba seguro de no poseer. Esa noche lo abrí sin dudarlo. El romance paranormal de las historias antiguas siempre describe la sanación como algo limpio, luminoso, fácil para quienes nacieron para ello. La realidad era sudor en mis sienes, páginas pasadas con los dedos manchados de sangre, donde la piel se había agrietado por el frío, y la constante sensación de haberlo hecho todo mal. Froté la mezcla de hierbas en mis venas plateadas, siguiendo las instrucciones de mi abuela como si seguirlas al pie de la letra fuera suficiente para compensar lo que faltaba. Susurré las palabras del cuaderno sin entender ni la mitad. Trabajé. Y entonces sucedió. No fue gradual. No fue sutil. Fue como si algo dentro de mí simplemente decidido, como una puerta que llevaba años cerrada, y de repente encontró la llave correcta en el lugar más inesperado. Una luz dorada empezó a emanar de mis manos. No de afuera hacia adentro, no como algo que yo hubiera convocado, sino de adentro hacia afuera, como si siempre hubiera estado ahí esperando este momento específico, a este lobo específico, a esta noche específica. Tocó las venas plateadas, y la plata comenzó a disolverse. Lo vi con mis propios ojos y seguía sin creerlo. Lo sobrenatural que conocía era lo sobrenatural de los cuentos, de las voces de las abuelas, de la mitología que mi familia consideraba una herencia, pero nunca una realidad práctica. Ver esa luz que emanaba de mí fue como descubrir que habías pasado toda tu vida viviendo en una casa con una habitación cerrada que desconocías, y finalmente entrar en ella. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue la sensación de vacío, como si esa luz hubiera agotado todo lo que tenía, hasta el último recurso, y simplemente hubiera extinguido la fuente. Me desperté con una sensación de ardor en la espalda. Me llevó unos segundos comprenderlo. El fuego seguía ardiendo, pero el calor en mi espalda era diferente, más denso, más vivo. Me giré lentamente y encontré al lobo tumbado justo detrás de mí, con su enorme cuerpo formando una barrera entre mí y el resto de la cabaña. Estaba despierto. Me observaba con esos ojos dorados, con una expresión que, en un humano, habría llamado vigilancia protectora. Él estaba cuidándome. Me quedé allí un buen rato, asimilando la situación. Luego me senté, me abracé las rodillas y lo miré directamente. «Buenos días a ti también», dijo. Y así comenzaron los 7 días. No fue algo que planeé. No tenía sentido tal como sucedió. Una mujer exiliada, sola,
hablando con un lobo gigante como si fuera lo más natural del mundo. Pero había algo en su silencio que lo diferenciaba del silencio de las paredes. El silencio de las paredes estaba vacío. Su silencio estaba lleno de atención, de presencia, de algo que solo podría describir como escucha real. Así que hablé. Primero, hubo cosas pequeñas: el clima, la mala caza, el techo que necesitaba reparaciones antes de que la nieve arreciara. Cosas prácticas, seguras, sin peso. Pero el romance sobrenatural que vivía dentro de mí, esa parte que, según las historias, despierta cuando encuentra a la pareja adecuada, no se conformaba con cosas pequeñas. Quería más. Y poco a poco, sin darme cuenta de cuándo se cruzó el límite, las pequeñas cosas dieron paso a las grandes. Al tercer día les conté sobre el exilio, no el resumen, la versión completa, con todos los detalles que había guardado en silencio durante tanto tiempo, que habían empezado a pudrirse en mi interior. Hablé del rito de paso de la aldea, de la niña. Sena, así se llamaba, y aún oigo ese nombre en las noches más tranquilas. De cómo el ritual salió mal de una forma que nadie entendía, y de cómo mi nombre era todo lo que quedaba cuando necesitaban a alguien a quien culpar. Hablé de mi madre, que me dio la espalda, de mi padre, que firmó el documento de exilio sin mirarme a los ojos, de mi hermana, que había sido mi reflejo y mi sombra desde la infancia, que susurraba que lo sentía, pero que no podía hacer nada. El lobo, durante todo esto, no se movió. Mantenía la mirada fija en mí con una intensidad que a veces me hacía detenerme a media frase, incapaz de continuar con esa mirada dorada que me atravesaba de esa manera. Hubo momentos en que juré que estaba a punto de hablar, que su forma cambiaría, que su cuerpo se reconfiguraría, que una voz emergería de su garganta y diría algo que cambiaría lo que yo sintiera. Pero él permaneció en silencio. Y de alguna manera, el silencio fue suficiente. El quinto día lloré. No el llanto contenido que había aprendido a hacer, sino el silencioso y controlado que no despierta a nadie y no deja marcas visibles por la mañana. Lloré de verdad, con todo mi cuerpo, con ese llanto que se lleva consigo cosas que no sabías que aún cargabas. Lloré por Sena, por mi madre, por mi hermana, por el tiempo perdido, por la versión de mí misma que existía antes del exilio y que no sabía si seguía ahí. Se acercó mientras yo lloraba, lentamente, con cuidado, como si supiera que un movimiento brusco rompería algo frágil, y apoyó su enorme cabeza en mi regazo. Me quedé completamente inmóvil un segundo. Luego puse la mano sobre el pelaje negro y seguí llorando, pero de otra manera, menos sola. Lo que me inquietaba, en las horas de silencio entre un día y el siguiente, era algo que no podía nombrar con exactitud, pero que crecía con cada conversación, cada mirada, cada momento de silencio compartido. Era la certeza irracional e imposible de que él, comprendido no en el sentido básico de que cualquier animal inteligente comprendería el tono emocional de una voz humana, entendió de verdad cada detalle, cada matiz, cada capa de lo que dije y lo que no pude decir. Al séptimo día, sentada a su lado bajo la luz de la tarde, miré esos ojos dorados y dije en voz baja, como confesando algo que ni siquiera me había dicho a mí misma: creo que eres lo más parecido a un hogar que he tenido en mucho tiempo, y no sé qué hacer con eso. Él no respondió. Por supuesto que no, pero esos ojos me miraron de una manera que permaneció conmigo mucho tiempo después de que el día terminara. Sabía desde el primer día que se iba a ir. No necesitas profecías ni dones sobrenaturales para saber ciertas cosas. Algunas verdades se asientan en ti silenciosamente, sin previo aviso, y permanecen en lo más profundo como piedras en el fondo de un río. No las ves, pero sientes su peso cada vez que cambia la corriente. Era una criatura salvaje, enorme y poderosa, perteneciente a un mundo mucho más grande que mi cabaña de piedra y madera. Cada día que pasaba,
A medida que las venas plateadas se desvanecían y la fuerza volvía a sus músculos, también veía crecer su inquietud. La forma en que sus ojos dorados a veces se volvían hacia la ventana. La forma en que sus oídos se aguzaban ante sonidos que yo no podía oír. Se estaba recuperando, y recuperarse significaba irse. Lo sabía, e hice lo que hace cualquiera que ha aprendido a perder. Fingí que no lo sabía. En la mañana del 7º día, me desperté con esa particular luz invernal que solo aparece cuando el cielo está completamente despejado. Una luz fría, cristalina e implacable. Se filtraba por la rendija de la ventana y caía directamente sobre el suelo donde yacía, y por un instante, aún adormilada, lo vi así iluminado y pensé que nunca había visto nada tan hermoso y tan triste a la vez. Su pelaje negro reflejaba la luz. Sus venas plateadas habían desaparecido por completo. Todo su cuerpo irradiaba una salud que ya no era la que había encontrado en la nieve. Era su verdadera salud, completa, restaurada, listo para partir. Me levanté sin hacer ruido. Preparé el fuego, calenté agua, hice las cosas mecánicas que las manos saben hacer cuando la mente no quiere cooperar. Él me observó durante todo esto con esa atención que había aprendido a reconocer como suya. Total, sin prisas. Como si no hubiera nada más importante en el mundo que lo que yo estuviera haciendo en ese preciso instante. Siempre era invisible para quienes deberían verme. Para él, de alguna manera, nunca fui invisible, ni por un segundo. Pasé la mañana intentando no pensar en lo que me depararía la tarde. Reparé la grieta en la pared norte que había dejado acumular durante semanas. Reordené meticulosamente las hierbas en el baúl de mi abuela, con una precisión innecesaria. Barrí el suelo 2 veces. Él me observaba desde donde estaba tumbado, y yo evité su mirada con una dedicación que probablemente no nos engañó a ninguno de los dos. Se levantó después del mediodía, no de una manera que dijera «voy a estirarme», de una manera que transmitiera algo completamente diferente. Había una cualidad distinta en el movimiento, una intencionalidad que cambió la atmósfera de la cabina al instante. Me giré hacia él casi involuntariamente y lo encontré de pie, mirándome, con esa postura que ahora reconocía como la suya. La columna recta, la cabeza erguida, su presencia llenando el espacio de una manera que me recordaba que no era solo corpulento. Nos quedamos mirándonos fijamente durante un largo rato. «Lo sé», dije, en voz baja, sin dramatismo. Porque dramatismo sería mentira, y había pasado 7 días siendo demasiado sincera como para empezar a mentir ahora. Puedes irte. No se fue de inmediato. Se quedó allí mirándome con esos ojos dorados que ya había memorizado sin darme cuenta. Su forma exacta, su intensidad, la atención específica que me dedicaban. Y entonces hizo algo inesperado. Se acercó lentamente, hasta que su enorme cabeza estuvo a la altura de mi cara, y se quedó así unos segundos. Tan cerca que podía sentir su calor, que podía ver cada detalle de su pelaje. No respiré. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Le abrí la puerta sin decir nada. La luz del atardecer entraba a raudales, dorada y alargada, proyectando su enorme sombra sobre la nieve. Se detuvo en el umbral un instante que duró más de lo normal, o al menos así lo recordaba, y luego bajó los escalones y echó a andar hacia el bosque. Me quedé en la puerta y observé. El romance paranormal en las historias siempre tiene despedidas rápidas. El ser poderoso se va, y la escena cambia a otra cosa, al siguiente evento, al siguiente giro. La realidad es que estuve allí, en esa puerta, todo el tiempo que tardó en llegar a la línea de árboles. Observé cada paso en la nieve. Vi cómo su sombra se encogía con la distancia. Me quedé allí hasta el momento en que el bosque lo engulló por completo, y no quedó nada que ver salvo árboles, nieve, y el silencio que regresaba, pesado, familiar, y completamente diferente de cómo había sido antes. Porque antes era el silencio de quien está solo.
Ahora solo había el silencio de quien siente añoranza. Cerré la puerta. Me apoyé en ella un momento, con la mirada fija en el techo. Respiré 1, 2, 3 veces. Con esa respiración lenta y pausada que he aprendido a usar cuando necesito convencerme de que estoy bien. Me acerqué a la ventana. Miré la nieve donde sus huellas aún estaban frescas. Una línea recta y segura que se perdía en la oscuridad de los árboles. Esa noche, mientras el fuego se apagaba y el frío volvía a los rincones de la cabaña, me senté en el suelo donde él había dormido 7 noches y me di cuenta de que aún había calor allí, un vestigio de su presencia. Y lloré. No era el llanto que había soltado el 5.º día. Era limpio, era necesario, tenía un propósito. El llanto de esa noche fue diferente. Era el tipo de llanto que haces cuando te das cuenta de que dejaste entrar algo que no debías, y que aún sabiendo que no debías, lo volverías a hacer sin dudarlo. Era el llanto de alguien que comprendió, demasiado tarde, que el problema no era que el lobo se hubiera ido. El problema fue que 7 días habían sido suficientes. Fui un idiota, le dije a la habitación vacía, a las paredes que ya conocían todos mis monólogos. Fui un completo idiota al encariñarme tanto. Mi voz salió ronca. Un lobo. Me encariñé con un lobo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. No era el lobo al que me había encariñado. Era la atención. Era la presencia. Era la sensación de que alguien, por primera vez en mucho tiempo, me veía de verdad. No al maldito, ni al exiliado, ni al responsable de la muerte de Senna. Me veía. Una parte de mí pensó, dijo en voz aún más baja, casi un susurro, que esos ojos dorados prometían algo. El fuego crepitaba. La nieve afuera producía ese suave sonido que produce al acumularse, y me senté en el suelo un buen rato, con las piernas cruzadas y las manos en el regazo, mirando la puerta cerrada como si la respuesta a alguna pregunta que aún no sabía cómo formular apareciera debajo. Finalmente me dormí. La naturaleza sobrenatural de este bosque me había enseñado que, de todos modos, los problemas seguían existiendo por la mañana. No tenía sentido permanecer despierto sufriéndolos. Dormí profundamente, sin sueños. O al menos sin sueños que recordara. Y entonces, antes de que la luz del día se hubiera instalado completamente, antes incluso de que yo hubiera salido de debajo de las sábanas, me llegó un sonido que hizo que mi estómago se revolviera de una manera que no tenía nada que ver con el hambre. Huellas en la nieve. Ni un solo paso. Ni 2. Muchos. Pesados. Rítmicos. Con el peso específico de botas militares marchando en formación. Y bajo ese sonido, elevándose como una capa más profunda, algo que tardé un segundo en identificar. El crujido metálico de una armadura. Cientos de piezas de armadura moviéndose juntas. Me senté en la cama con el corazón en la garganta. Ese sonido no provenía de cazadores, no provenía de comerciantes, no provenía de nada que tuviera una razón legítima para estar al borde del desierto, a esa hora, rumbo a la única cabaña en kilómetros a la redonda. Era el sonido de un ejército, y venía directamente hacia mí. No me moví por mucho tiempo. Me senté en la cama con las sábanas aún sobre las rodillas, mientras el sonido de esos pasos se hacía cada vez más fuerte, no de forma dramática, no todos a la vez, sino de la forma más aterradora posible, gradual, pacientemente, con la calma de quien sabe que no necesita correr porque no tiene a dónde ir. El tipo de enfoque que dice, sin palabras, que la decisión ya está tomada antes de que siquiera supieras que había que tomarla. Me levanté. Me puse las botas con manos que no temblaban solo porque no se lo permití. Me puse el abrigo encima del pijama y me acerqué a la ventana con pasos que intenté mantener en silencio por puro instinto, aún sabiendo que el silencio ya no cambiaría nada. Lo que vi afuera me dejó sin aliento. Soldados, docenas de ellos visibles solo desde ese ángulo, lo que significaba cientos más por todas partes. Armadura negra que absorbía la luz de la mañana en lugar de reflejarla. Cascos con viseras cerradas, lanzas alzadas con una uniformidad que solo se logra tras un entrenamiento largo y brutal.
Estaban posicionados en un arco perfecto alrededor de la cabaña, cada uno a una distancia calculada del siguiente, sin ningún hueco visible. Una formación de contención, no de ataque. No querían matarme allí. Querían capturarme. El romance sobrenatural de las historias de hombres lobo siempre tiene un momento así. El momento en que el mundo exterior invade el mundo pequeño y seguro que has construido, y comprendes que ese mundo pequeño y seguro nunca fue real, nunca verdaderamente seguro. Solo fue el intervalo entre una crisis y la siguiente. Había vivido en ese intervalo durante casi 2 años. Debí saber que no duraría. La multitud de soldados se apartó. No gradualmente, de golpe, como una abertura de agua, con la precisión de alguien entrenado para crear precisamente este efecto, el efecto de revelar. Y lo que se reveló en el centro de esa abertura provocó algo en mi pecho que no era miedo, aunque el miedo también estaba allí. Era algo más antiguo y confuso que el miedo. Era alto como lo son algunas personas, no solo en altura, sino también en presencia, como si el espacio a su alrededor se reorganizara para acomodarlo. Su armadura era negra como la de las tropas, pero diferente en cada detalle importante. Un acabado perfecto, grabados en las hombreras que no pude leer desde lejos, pero que claramente tenían un significado. Una capa que le caía de la espalda con el peso de una tela cara y bien cuidada. Su cabello era oscuro como el ala de un cuervo, ligeramente largo, y el viento matutino movía algunos mechones con una indiferencia que parecía casi decidida. Pero nada de eso me detuvo. Eran los ojos. Incluso desde la distancia junto a la ventana, incluso con toda esa armadura y esa postura de poder absoluto, incluso con la frialdad deliberada en su rostro, claramente cultivada durante años para comunicar exactamente lo que necesitaba comunicar, sus ojos eran dorados. No ámbar, no marrón claro. Dorados como metal caliente, como la luz que atraviesa la miel, como la cosa más familiar y a la vez más imposible que jamás había visto. Reconocí esos ojos. Había pasado 7 días mirándolos. Mi cerebro hizo la conexión y al mismo tiempo se negó a hacerla, porque hacerla significaba aceptar algo que lo cambiaba todo. Cada conversación, cada lágrima, cada secreto susurrado a alguien que creía un lobo que no podía entenderme. Significaba aceptar que me había abierto por completo a un desconocido sin saber que lo era, que había dicho cosas que no le habría dicho a ningún ser humano, que lo había oído todo. Su voz me llegó antes de que hubiera terminado de procesar cualquiera de estas cosas, y era una voz que coincidía con todo lo demás en él. Profunda, controlada, con la resonancia natural de alguien que nunca necesitó levantar la voz para ser obedecido, porque nunca hubo ninguna duda de que sería obedecido. El Ara de Ashvale. No era una pregunta, era una identificación, de esas que preceden a una frase. Está usted bajo arresto por intento de asesinato del Alfa Supremo. Las palabras llegaron con absoluta claridad en el frío aire de la mañana, cada sílaba articulada con precisión. No se oía ira, lo cual era, en cierto modo, más aterrador de lo que habría sido la ira. La ira es emocional. La emoción tiene lagunas. Esto era administrativo. Era el sonido de una decisión irrevocable comunicándose. Me quedé inmóvil tras la ventana un segundo, que me pareció mucho más largo. Luego me dirigí hacia la puerta. Había una cosa que sabía con certeza en ese momento. Irme con las manos en alto era mejor que dejarlas entrar. Irme era mi elección, la única que me quedaba, y las pequeñas decisiones importan cuando te han arrebatado las grandes. Abrir la puerta. La luz de la mañana me impactó con fuerza, y por un instante quedé cegado. En ese instante, oí el sonido colectivo de cientos de lanzas ajustándose, de cientos de cuerpos preparándose. Parpadeé hasta que recuperé la visión y levanté lentamente las manos, con los dedos separados, con la cautela de quien sabe que un paso en falso no necesita explicación para tener consecuencias. Estaba a unos 20 metros de mí. De cerca, era aún más difícil de procesar.
Había una cualidad en su presencia física que trascendía la armadura, la altura, el poder que irradiaba con la naturalidad de alguien nacido en su interior. Era algo que la ficción paranormal intentaba capturar y rara vez lo conseguía. La sensación de estar cerca de alguien que existía en una frecuencia ligeramente distinta a la de la mayoría de los seres vivos. Más intenso, más real, de alguna manera perturbador. Sus ojos dorados me recorrieron de la cabeza a los pies con una frialdad calculada. No había ningún reconocimiento en ellos, ninguna calidez, ningún rastro de los 7 días. Era la mirada de un hombre evaluando una amenaza, y yo era la amenaza, y la distancia entre esa versión de él y la versión que había recostado su cabeza en mi regazo mientras lloraba era tan grande que por un momento me pregunté si me lo había inventado todo. Pero no lo tenía. Sabía que no lo tenía, porque esos ojos eran iguales, exactamente iguales. Stefan Shadowborn. Aún no conocía el nombre, lo aprendería más tarde, pero el título me llegó en susurros entre los soldados, mientras permanecía con los brazos en alto en la nieve. El Alfa Supremo, el gobernante de todos los territorios de hombres lobo del reino, el hombre que hacía arrodillar a manadas enteras y que había sido encontrado casi muerto en la nieve por un exiliado sin nombre, el lobo que había salvado. Me miró como a un enemigo, con la misma intensidad que había sentido durante 7 días, pero al revés, transformada en algo completamente diferente. Y yo, con los brazos alzados en la fría nieve, el corazón latiendo de un modo que no era nada heroico, solo pensé una cosa. Estaba despierto. ¿Cuánto tiempo llevaba despierto? No me encadenaron inmediatamente. Fue casi peor así. El espacio entre la rendición y las cadenas, ese intervalo donde aún tienes la ilusión de movilidad, pero sabes que es solo una ilusión. 2 soldados estaban un paso detrás de mí, mientras Stefano me daba la espalda y caminaba hacia una tienda de campaña que habían levantado a cierta distancia de la cabaña, lo que me indicó algo importante. Habían llegado la noche anterior. Habían acampado mientras yo dormía. Rodearon la zona en absoluto silencio y esperaron el amanecer con la paciencia de quienes no dudan del resultado. Me llevaron a la tienda sin ceremonia alguna. El interior era austero, de una manera que transmitía opciones, no escasez. Una mesa, mapas, 2 sillas, una linterna. Nada de comodidades innecesarias. El espacio de un hombre que viaja para resolver problemas, no para establecerse. Stefano estaba de pie frente a la mesa cuando entré, de espaldas a mí, mirando algo en los mapas que probablemente no eran los mapas. Los soldados se quedaron afuera. Estábamos los 2 solos. Se tomó su tiempo para darse la vuelta. Calculado, el tipo de pausa que sirve para recordar quién tiene el poder en esta sala. Cuando por fin se giró, sus ojos dorados se encontraron con los míos con una franqueza que me hizo resistir el impulso de retroceder. Me quedé quieta, con los brazos a los costados, las manos abiertas, no en señal de rendición, sino negándome a parecer amenazante cuando claramente no lo era. «Estás más tranquilo de lo que esperaba», dijo. Su voz tenía el mismo tono que había oído afuera, profunda, controlada, sin ninguna inflexión emocional visible, como alguien que había aprendido a usar la voz como una herramienta, no como una expresión. «El pánico no cambia los hechos», respondí. Algo pasó ante sus ojos, demasiado rápido para nombrarlo. «No», asintió, «no cambia». Hizo una breve pausa. «Entonces, hablemos de los hechos. Lo que siguió fue lo más frustrante que he vivido. Y sobreviví al juicio que me exilió. Así que el listón es alto». Stefano construyó el caso en mi contra con la precisión de quien ha pensado en cada argumento antes de presentarlo. Para cada argumento que intenté presentar, él ya tenía la respuesta preparada. No fue una conversación. Fue una demostración. La acusación era esta. Lo había envenenado primero, usando el conocimiento de sanación transmitido por mis abuelas, con la intención de debilitarlo lo suficiente como para capturarlo o matarlo. Cuando el plan salió mal, cuando el veneno fue demasiado fuerte y casi muere,
Cambié de estrategia. Fingí encontrarlo por accidente. Fingí salvarlo. Usé los 7 días para generar confianza, para infiltrarme, para crear una deuda emocional que pudiera usar más adelante. Es absurdo, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Si hubiera querido matarte, te habría dejado en la nieve. No habrías sobrevivido ni una hora más. Oh, dijo, con una paciencia que era su forma de crueldad. Me necesitabas para sobrevivir. Muerto, no sirvo a ningún propósito político. Vivo y endeudado, sirvo a muchos. No sé quién eres. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. No lo sabía cuando te conocí. Para mí, eras un lobo herido en la nieve. Todos en este reino saben quién soy. Llevo 2 años viviendo en el exilio, en los confines del desierto. No soy precisamente el centro de las noticias del reino. Algo en su rostro se movió ligeramente. Una reevaluación, quizás, o la apariencia de una que me hizo pensar que estaba ganando terreno. Tu exilio, dijo, cambiando de tema con la fluidez de quien controla el ritmo de la conversación. Fue consecuencia de tu participación en el rito de paso que mató a un niño. Su nombre me subió a la garganta y se quedó ahí, atascado. Yo no maté a Senna. El pueblo no estuvo de acuerdo. El pueblo necesitaba a alguien a quien culpar, y yo era el más fácil. Levanté un poco la voz e hice un esfuerzo consciente por bajarla de nuevo. Eso no es lo mismo que culpar. Tampoco es inocencia. Se movió, no hacia mí, sino alrededor de la mesa, lentamente, con esa cualidad de movimiento que reconocí incluso en el lobo, controlado, deliberado, sin gastar energía innecesariamente. Tienes un historial de sucesos inexplicables a tu alrededor. Muertes, accidentes, cosas que no deberían pasar, que pasan. La correlación no es causalidad. Sus ojos dorados se posaron en mí con algo que tardé un segundo en identificar como genuina sorpresa. Rápida, casi imperceptible, pero ahí estaba. Probablemente no esperaba que yo supiera la diferencia. No, asintió tras una pausa. Pero es suficiente para un juicio formal ante el Consejo de la Manada. El Consejo de Manadas. Esas palabras me impactaron como una piedra en el agua. Conocía ese nombre. Todos lo conocían, incluso en el exilio. Era la Corte Suprema del mundo sobrenatural de los hombres lobo, compuesta por los líderes de las manadas más antiguas, con el poder de dictar sentencias inapelables. Ser llevado ante el Consejo no era garantía de muerte, pero sí de que tu vida, tal como era, había terminado. Así que ya lo has decidido, dije. He decidido llevarte a un juicio justo. Se detuvo y me miró fijamente. Lo que suceda después no está en mis manos. Mentira. No sabía mucho del Alfa Supremo, pero sabía lo suficiente como para saber que muy poco en ese reino estaba en sus manos si él así lo deseaba. Pero antes de que pudiera responder, volvió a hablar, y lo que dijo cambió por completo el tono de lo que había estado sucediendo. La tercera noche, dijo, con la voz perdiendo algo de su tono administrativo y adquiriendo un tono más directo, más personal. Dijiste que temías que la luz que salió de tus manos durante el ritual hubiera matado a la niña. Que nunca pudiste demostrarte a ti mismo que no habías sido tú. El silencio que siguió fue de un tipo específico, el que ocupa el espacio físico. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada. En la quinta noche, continuó con la misma voz, dijiste que lo peor no fue el exilio. Fue tu hermana diciéndote que lo sentía. Porque, lo siento, era su forma de decir que había elegido la aldea antes que a ti, y que esa elección era permanente. Se me hizo un nudo en la garganta. Estabas despierto. No era una pregunta, pero respondió de todos modos. No siempre. Una pausa. Pero la mayoría de las veces, sí. El romance paranormal tiene un momento específico que aparece en todas las historias de hombres lobo que valen la pena. El momento en que te das cuenta de que la vulnerabilidad que ofreciste
fue recibida por alguien que no te había pedido permiso. No es exactamente traición. Es algo más complejo que la traición, más difícil de identificar, que duele en un lugar donde la ira común no puede llegar. Todo lo que dije, empecé, y mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Lo dije porque pensé que no podrías entenderlo. Lo sé. Así que sabes que no estoy fingiendo nada. ¿Lo sentiste? Me detuve. Respiré. Estabas ahí. Sabes lo que es real. Algo cruzó su rostro. Una grieta rápida en la superficie controlada, tan breve que fue casi inexistente. Y luego se cerró de nuevo. Y el hombre que me miraba era el Alfa Supremo una vez más. No el ser que había recostado su cabeza en mi regazo una tarde de invierno. Lo que sé, dijo con cautela, es que eres más complejo de lo que sugiere la acusación. Una pausa calculada. Eso no es inocencia. Después vinieron las cadenas, ligeras, plata mezclada con hierro, de esas que inhiben la magia sin causar daño directo. Un detalle que me indicó que alguien había pensado específicamente en mí al prepararlas. Mientras los soldados me las colocaban en las muñecas, no aparté la vista de Stefano, que me observaba con esa expresión impenetrable. Pero había algo en esos ojos dorados que no encajaba con el resto. No era remordimiento, era algo más sutil. Era la expresión de alguien que hizo algo que decidió hacer, pero que aún está procesando el verdadero costo de esa decisión, como si arrestarme tuviera un precio que aún no habían terminado de calcular. Me sacaron de la tienda, de vuelta al frío, y mientras los soldados me preparaban para la marcha, miré por última vez mi cabaña, los muros que había reconstruido piedra a piedra, la puerta que le había abierto a un lobo herido en una noche que parecía de otra vida. El grupo de soldados comenzó a moverse a mi alrededor con esa precisión mecánica, y comencé a caminar en medio de ellos porque era la única dirección disponible. Pero una pregunta seguía molestándome mientras la cabaña se hacía más pequeña y desaparecía detrás de los árboles. Estuvo despierto la mayor parte del tiempo. Oía cada palabra. Sentía cada emoción genuina que yo tenía. Entonces, ¿por qué, sabiendo todo esto, me arrestó? 3 días, 72 horas de marcha en el frío, durmiendo en el suelo helado con las manos atadas con cadenas lo suficientemente ligeras como para no dolerme y lo suficientemente pesadas como para recordarme, con cada movimiento, que no era un huésped. La nieve no había parado desde que nos fuimos. Esa nieve fina y constante que no impresiona, sino que se acumula, se pega a la ropa y te agobia con el paso de las horas, hasta que sientes que llevas el invierno a cuestas junto con todo lo demás. Los soldados no me hablaron directamente. Había un protocolo, una distancia cuidadosamente mantenida, que no era hostilidad, sino un mensaje. Aquí no existes como persona. Existes como una carga, como un objeto de transporte. Conocía esa sensación de otras formas, de otros contextos, y aprendí la segunda vez lo mismo que la primera. La mejor respuesta a la invisibilidad forzada es negarse a desaparecer en el interior, incluso cuando afuera no hay otra opción. Así que miré. Aprendí más sobre ese grupo en 72 horas de lo que cualquier interrogatorio podría haberme sacado. Aprendí que los soldados del ala izquierda eran mayores y se llevaban mejor, con la familiaridad que da el servicio compartido. Aprendí que había una tensión específica entre 2 capitanes, que ninguno de los dos reconocía abiertamente, pero que se notaba en cada mirada. Aprendí que la comida se distribuía por jerarquía, pero que los soldados mayores a veces pasaban porciones a los más jóvenes, con el discreto gesto de quien no quería que se notara. Y me enteré que estaban hablando de mí, no para mí, y no lo suficientemente fuerte como para que se suponga que lo oiga. Pero el frío transporta sonidos de maneras que la gente olvida cuando está acostumbrada a las paredes, y en las noches en que el viento amainaba lo suficiente, me llegaban fragmentos con una claridad involuntaria. ¿Por qué la trajiste aquí viva? La voz pertenecía a uno de los capitanes más jóvenes, la segunda noche, cuando casi todo el campamento ya dormía. Yo estaba tumbado en el suelo con los ojos cerrados
y el corazón latiendo deliberadamente lento, esa quietud que te hace parecer más inconsciente de lo que eres. Si es culpable, como dicen, ¿por qué no lo ejecutó allí mismo? Tenía derecho a hacerlo. Una pausa. La respuesta provino de una voz mayor y más cautelosa. Cuando el Alfa Supremo hace algo que no entendemos, la respuesta correcta es asumir que hay una razón, no hacer preguntas. Estoy haciendo esto por ti, no por él. Otro silencio. No lo sé, admitió el mayor, con una honestidad que me sorprendió. Y no saberlo me preocupa más que a ti. Mantuve los ojos cerrados, y lo guardé donde guardo las cosas que necesitan tiempo para volverse útiles. Estefano siempre iba a la cabeza del grupo. Había una distancia constante entre él y el resto de la formación. No por miedo, claro, sino por costumbre. El espacio de un hombre acostumbrado a la separación, que había aprendido a liderar desde una posición que impedía la intimidad del hombro con hombro. Lo observaba cuando creía que no me notarían, intentando reconciliar las dos versiones de él que existían en mi cabeza. El lobo que se había acostado a mi lado mientras lloraba, y el hombre que me había encadenado a la mañana siguiente. No podía hacer que ambas versiones habitaran el mismo ser sin sentir algo que no podía identificar. No era ira, aunque también la sentía. Era algo más parecido a una pérdida, la pérdida de una versión de alguien que quizá nunca existió como yo imaginaba. La segunda noche, acamparon en un claro protegido por 3 enormes robles cuyas raíces formaban una pared natural a un lado. Mejor protección que la mayoría de los lugares donde nos habíamos detenido. Me situaron cerca de la fogata central, no por consideración, lo sabía, sino porque con el frío extremo, un prisionero muerto por hipotermia es un problema logístico. Estaba envuelto en la fina manta que me habían dado, contemplando las llamas, cuando oí pasos que reconocí antes incluso de levantar la vista. Stephen se sentó al otro lado del fuego. No había soldados cerca. Lo sabía, en las sombras, más allá del alcance de la luz, pero el espacio inmediato era solo nosotros dos, y el fuego entre nosotros. No dijo nada durante un rato, lo suficientemente largo como para no ser accidental. Miraba las llamas con esa expresión que estaba aprendiendo a reconocer como la que tenía cuando realmente pensaba, no cuando pensaba para causar un efecto. «No has dormido bien en 2 días», dijo finalmente. No era una pregunta, pero tampoco una acusación. Era una observación, hecha con el tono de quien observa un hecho sin saber qué hacer con él. «Es difícil dormir en el suelo frío con las manos encadenadas», respondí. Mantuve la voz neutra. «Pero supongo que ya lo sabes». La comisura de su boca se torció ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero era lo más parecido a la falta de seriedad que le había visto desde que desperté con un ejército en la puerta. He dormido en peores condiciones. Voluntariamente, imagino. No siempre. Una pausa. Elara. Mi nombre, en su voz, tenía un tono específico que no esperaba. No el tono administrativo que tenía cuando me identificó fuera de la cabina, sino algo diferente, más directo, como si estuviera tanteando el peso de la palabra antes de continuar. Lo miré a través de las llamas. «Podrías haber huido», dijo. «La primera noche del campamento. El guardia del sector norte estuvo distraído casi 10 minutos. ¿Te diste cuenta?» No era una pregunta. Él sabía que me había dado cuenta. «Sí», dije. «¿Por qué no ocurrió?» Consideré la respuesta por un momento. La respuesta sincera era complicada. Implicaba cosas que no estaba segura de querer decirle. Cosas sobre cómo huir sería admitir la culpa de una forma que quedarse no lo era. Cosas sobre cómo había preguntas sobre mí que solo podían responderse avanzando y no retrocediendo. Pero también había una capa más simple, más inmediata, que era cierta sin ser toda la verdad. «Porque huir sería convertir una acusación falsa en un hecho real», dijo. «Y porque tengo preguntas que necesitan respuestas que no encontraré en el bosque». Me miró un momento. Luego,
Casi muero por envenenamiento con plata. El cambio de tema fue tan brusco que tardé un segundo en comprenderlo. Lo sé, estuve allí. Sobrevivir a este nivel de envenenamiento tiene sus consecuencias. Hizo una breve pausa, como si eligiera sus siguientes palabras con la cautela de alguien poco acostumbrado a elegir. He desarrollado la capacidad de leer rastros emocionales, no intenciones. No puedo leer pensamientos, sino emociones, residuos de lo que una persona sintió en un espacio o de lo que siente en ese momento. El fuego crepitaba entre nosotros. No dije nada. Esperé. Durante esos 7 días, continuó, en voz un poco más baja, sentí todo lo que tú sentiste. Cada capa, el agotamiento, el miedo, la soledad que has cargado durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de tu ser. Una pausa. La completa ausencia de malicia. Las palabras cayeron en el silencio de la noche, con un peso que me llevó un momento procesar por completo. Él lo sabía. No solo por lo que había dicho, sino por lo que había sentido, había experimentado mis emociones como datos crudos, sin filtros, sin posibilidad de interpretación o manipulación. Y aún así que sabes que soy inocente, dije, en un tono más bajo de lo que pretendía, pero firme. Lo supiste desde el principio. No lo negó. Siguió mirándome con esos ojos dorados que el fuego hacía más intensos, más difíciles de sostener. Sé que te crees inocente, dijo tras una pausa que duró lo justo para ser una respuesta. Sé que no pretendías hacerme daño. Sé que cada emoción que expresaste durante esos 7 días fue genuina. Entonces, la inocencia y la culpa no siempre son simples opuestos. Había algo en su voz que ya no era la del Alfa Supremo. Era algo diferente. Más cansado, más humano, más parecido a la versión de él que había percibido durante esos 7 días sin haberlo visto. A veces, una persona puede ser genuina y aún así estar en el centro de algo que necesita ser comprendido. ¿Qué es lo que hay que entender? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, sobre el fuego, mezclada con el humo que se elevaba en una fina línea hacia el cielo sin estrellas. No respondió. Se levantó con el movimiento fluido y económico que le caracterizaba, y por un momento se quedó al otro lado del fuego, mirándome con esa expresión que aún no había aprendido a interpretar. «Duerme», dijo. «El viaje de mañana es más largo». Se dio la espalda y caminó hacia su tienda. Me quedé mirando el espacio donde había estado sentado, las brasas que el fuego había dejado a su lado, e intenté reconstruir lo que acababa de suceder para formar una imagen coherente. Él sabía que yo era inocente, o casi inocente como para que importara. Me lo había dicho, de forma indirecta pero inequívoca. Y aún así continuó tomándome prisionera. El romance sobrenatural de las historias de lobos tiene una palabra para describir lo que sucede cuando un alfa actúa en contra de su verdad. En la mitología antigua, esto tiene consecuencias. Una disonancia que corroe desde dentro, que la manada siente incluso sin saber que siente. Un alfa que actúa en contra de su propia verdad no permanece completo por mucho tiempo. Así que la pregunta no era solo por qué seguía tratándome como a una prisionera. La pregunta era, ¿qué había detrás de todo esto que hacía que mi encarcelamiento fuera necesario para él, de una manera que iba más allá de la justicia o la política? Y esa pregunta, mientras cerraba los ojos en el frío de esa noche, tenía la forma exacta de algo que todavía no podía ver, pero que estaba cada vez más cerca de lograr. El castillo de Shadowborn apareció en el horizonte al final del 3er día como una acusación. No había romanticismo en ello. Ninguna de esas esbeltas torres de piedra clara que los cuentos de lobos suelen usar para crear la ilusión de que el poder puede ser hermoso. Fue construido para perdurar, para intimidar, para comunicar una cosa con absoluta eficacia. Algo vive aquí que no necesita tu aprobación para existir. Las piedras eran oscuras, casi negras, de esas que absorben la luz en lugar de reflejarla, y las torres eran anchas y bajas como puños cerrados.
La bandera que ondeaba al viento en lo alto de la torre central ostentaba el símbolo que reconocí de los cuentos. El lobo creciente, mitad animal, mitad luna, bordado en hilo de plata sobre un fondo negro. El grupo de soldados que me escoltaba se puso rígido al acercarnos. No por miedo, sino por reverencia. Había una diferencia sutil pero real entre ambos, y había aprendido a distinguirlos tras años observando a quienes necesitaban algo que yo tenía o que, al parecer, necesitaban que desapareciera. La reverencia tiene una cualidad casi religiosa. Esos hombres no servían a Stefan Shadowborn simplemente por obligación de manada. Lo hacían porque creían. Necesitaba todo el autocontrol que tenía para evitar que me abrumara más de lo que era seguro hacer. Las puertas del castillo se abrieron antes de que llegáramos, sin una orden audible, sin una señal visible. Alguien nos observaba desde lejos, y las puertas respondieron a nuestra aproximación, con la fluidez de una máquina que ha existido lo suficiente como para anticiparse. Entramos por el patio principal, e inmediatamente la magnitud del lugar se volvió personal, no solo visual. El sonido cambió, se volvió más profundo, las voces de los soldados al chocar contra los muros de piedra y regresar, alteradas. Stefano bajó del autobús sin mirarme. Un hombre se le acercó de inmediato. Viejo, encorvado, con ese tipo de rostro que acumula expresión durante décadas, hasta que ya no se distingue dónde termina la persona y empieza la máscara. Susurró algo que no entendí. Stefano lo oyó sin alterar su expresión. Respondió en voz baja y luego se giró brevemente hacia mí con una mirada que duró menos de 3 segundos y solo comunicó instrucciones a los guardias que me flanqueaban. No me dijo nada directamente. Me llevaron adentro. La celda estaba en el sótano, no en las mazmorras poco profundas cerca de las cocinas que huelen a comida y vida humana, sino en lo más profundo, donde el olor es solo a piedra húmeda y el silencio es denso y comprimido, como si el peso de todo el edificio de arriba se sintiera en el aire. Había paja en el suelo, una manta doblada, un cubo, una pequeña abertura cerca del techo que dejaba entrar un tenue rayo de luz que tardé un rato en notar. La puerta se cerró. El sonido que hizo, pesado, definido, el pestillo al cerrarse con una precisión que solo se logra con un material bien cuidado, permaneció en el aire un instante y luego fue absorbido por el silencio. Permanecí en el centro de la celda un tiempo incalculable, mirando las paredes que se volvían más reales con cada segundo que pasaba, y luego me senté en la paja con la espalda apoyada en la piedra fría y cerré los ojos. Respiré. 1, 2, 3 veces. El tipo de respiración que mi abuela Mira me enseñó cuando era pequeña, y el mundo me parecía demasiado grande. No para calmarme, sino para conectar con la tierra. Para recordar que el cuerpo seguía ahí, que el cuerpo sabía lo que hacía incluso cuando la mente no. Los primeros días fueron los más duros. No por falta de comida. La comida era sencilla, pero llegaba con regularidad, se deslizaba por la abertura en la base de la puerta, con la puntualidad de un sistema que no consideraba a la persona que servía, solo la función de alimentar. No por frío, precisamente. La manta era lo suficientemente gruesa para las noches. Era el silencio. Ese silencio subterráneo específico, sin viento, sin animales, sin los sonidos naturales que me habían acompañado durante 2 años de exilio en el bosque. Un silencio que no era neutral. Era activo, que entraba por los oídos y comenzaba a actuar sobre cosas que preferirías callar. Empecé a contar los bloques de piedra en la pared opuesta. Había 43 en la parte que podía ver claramente. Memoricé las irregularidades de cada uno. Luego hice lo mismo con el techo. Luego con el suelo. Era la mente haciendo lo que hace cuando no tiene otra tarea. Crear estructura donde no la hay. Crear significado donde no lo hay. Porque la alternativa es el vacío. Y el vacío, en ese silencio subterráneo, tenía peso físico. Al 4.º día comencé a pensar que me habían olvidado. No de forma emocional, sino práctica, logística, que había habido un cambio de planes, que el juicio se había cancelado o pospuesto indefinidamente, que permanecería en esa celda
hasta que alguien recordara mi existencia. Había algo en ese pensamiento que era casi más aterrador que la perspectiva del juicio en sí. Al menos el juicio era un evento, tenía forma, tenía un final. El olvido no tiene fin. El olvido solo continúa. Fue al quinto día que la puerta se abrió de otra manera. No era el deslizamiento de la abertura en la base con la comida. La puerta entera, los pestillos retrocediendo, las bisagras girando, y la luz que entraba a raudales era más brillante que la delgada franja del techo, tan brillante que me hizo parpadear mientras me levantaba lentamente de la paja. Esteban estaba en la entrada. Esta vez no llevaba armadura, o al menos no completa. Una túnica oscura, pantalones de montar y botas de uso habitual. La ausencia de metal cambió su forma de ocupar el espacio. No lo hizo más pequeño, nunca lo sería, pero lo hizo más presente, de una manera diferente. Menos símbolo, más persona. Se quedó en la puerta por un momento, mirándome con esa evaluación que ya no me irritaba tanto como antes porque había aprendido que era cómo procesaba las cosas, no cómo las juzgaba. ¿Estás bien?, dijo. Eso tampoco era una pregunta. Estoy completo, corregí, porque había una diferencia que me parecía importante mantener. Algo pasó ante sus ojos dorados. Entró en la celda sin contemplaciones y se detuvo a 2 metros de mí, observando el espacio con una expresión que no pude descifrar. Cuando volvió a mirarme, había algo diferente en él. No se ablandaba. Stefan Shadowborn claramente no se ablandaba, sino una atención distinta a la que me había mostrado desde la cabaña. Hay una decisión que debes tomar, dijo. Genial. Mantuve la voz seca. Me encanta tener opciones. La comisura de su boca se torció, esa sonrisa que ya había catalogado como su forma de reconocer el humor. Puedes quedarte aquí mientras esperas el juicio formal ante el Consejo de la Manada. Hizo una pausa. El proceso tardará entre 3 y 6 meses. Estas son las condiciones. Un gesto hacia el espacio circundante, no de indiferencia, sino de honestidad sobre lo que era. O vienes conmigo al santuario lunar. Las palabras llegaron con una fuerza especial que sentí antes de comprenderlas del todo. El santuario lunar. Conocía el nombre por historias antiguas, por las voces de las abuelas que lo mencionaban con esa mezcla de reverencia y cautela que reservaban para cosas demasiado reales como para tomarlas a la ligera. Un lugar de piedras más antiguo que cualquier reino, donde la magia no se practicaba, sino que residía, donde existían respuestas a preguntas que aún no sabías cómo formular. ¿Por qué?, dije. Guardó silencio un instante, lo suficientemente largo como para ser una respuesta en sí mismo. Cuando habló, su voz tenía un tono que no le había oído antes. No vulnerabilidad, porque esa palabra era demasiado fuerte y probablemente errónea. Era más bien la cualidad de alguien que ha llegado al límite de lo que puede soportar solo, y por primera vez en mucho tiempo lo reconoce. Porque ya no sé qué pensar de ti. Las palabras salieron con una preocupación que las hacía más pesadas, y eso me molesta de una manera que no puedo ignorar. Su sinceridad me pilló desprevenido. No era lo que esperaba. Esperaba estrategia, cálculo, más de la misma precisión administrativa que había usado desde el principio. No esto, no una confesión. Así que elige a alguien de confianza, dijo. Alguien que pueda verificar lo que necesites verificar. Ya lo he intentado. Una breve pausa. Las respuestas que necesito sobre ti no están disponibles para nadie más. Lo miré fijamente un buen rato. El tenue rayo de luz del techo caía entre nosotros en un ángulo que iluminaba solo la mitad de su rostro, dejando la otra mitad en sombras. Y había algo en esa imagen, mitad luz, mitad oscuridad, que parecía menos accidental de lo que debería haber sido. Acepto, dijo, pero no para ti. Sus ojos dorados se encontraron con los míos con una intensidad que no era sorprendente, pero algo cercano a ella.
¿Por quién entonces? Para mí, dije sin dudar. Hay cosas sobre mí que necesitan respuestas. Cosas que empezaron aquella noche cuando la luz abandonó mis manos y que no dejarán de atormentarme hasta que las comprenda. Me miró un momento. Luego asintió, una sola vez, brevemente, con esa economía de movimientos que le caracterizaba. Salimos mañana al amanecer. Se giró para irse y yo dije, antes de pensar, Estefan. Se detuvo. Se giró levemente, no del todo, su perfil dorado delineado por la luz de la entrada. Lo que encontrarás ahí, dije, cuando descubras la verdad sobre mí, es solo una chica asustada intentando sobrevivir. No hay ninguna gran conspiración. No hay ningún plan elaborado. Hice una pausa. Solo alguien que encontró un lobo herido en la nieve y no pudo soltarlo. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero había algo en él. Una textura diferente, más densa, más intensa que los silencios anteriores entre nosotros. Lo sé, dijo, en voz baja, con una voz que no era la del Alfa Supremo, y se fue. Estaba sola en la celda, pero el silencio era diferente ahora, menos vacío, como si algo hubiera entrado con él y se hubiera quedado después de que se fuera. Una presencia residual, un cambio en la calidad del aire que probablemente imaginaba, pero que aún sentía con una claridad innegable. El santuario lunar. Respuestas sobre mí. Un viaje con el hombre que me mantuvo cautiva y que, sin embargo, en un nivel que no podía descifrar por completo, había sido lo más cercano a la comprensión que había experimentado desde que el mundo se derrumbó. Me volví a sentar sobre la paja y miré los 43 bloques de piedra en la pared opuesta. Y por primera vez en días, el silencio no pesó. Nos marchamos antes de que el sol terminara de salir, un grupo pequeño y deliberado. Estefan, yo y 3 aliados presentados sin ceremonia. Draven, el mayor, con un rostro que sugería que hacía tiempo que había dejado de sorprenderse por el mundo para que se convirtiera en sabiduría. Lyra, que me evaluó con rapidez clínica durante la presentación y simplemente siguió adelante, como si hubiera archivado lo que necesitaba. Kael, joven, con esa energía contenida de algo siempre listo para moverse. Ninguno de ellos me trató como a un prisionero. Ninguno me trató como a un igual. Era un territorio intermedio sin nombre que aún no sabía cómo habitar. Las cadenas habían sido reemplazadas por un lazo de restricción invisible. Una suave presión en mis muñecas que limitaba mi alcance mágico sin bloquearlo por completo, como respirar hondo con algo ligero pero persistente presionando contra mi pecho. Aprendí a ignorarlo. ¿Era eso? ¿O volverme loco? El viaje a través de las tierras no reclamadas tomó todo el primer día, y el terreno cambió gradual y decididamente. Árboles más altos, espacio más denso, los pájaros desapareciendo primero, luego los animales más pequeños, hasta que el único sonido fueron los cascos en la nieve y el viento susurrando entre ramas cada vez más retorcidas. El peligro en esas tierras no gritaba, observaba. El ataque llegó al final del segundo día, en esa etapa traicionera entre la tarde y la noche donde las sombras pierden definición. Lobos errantes, 6 visibles, más en las sombras. Pero lo que me detuvo no fue el número. Fue la dirección. Todos enfocados en mí, no en Estefan, objetivamente la mayor amenaza. En mí, con una convergencia deliberada que no tenía nada que ver con el instinto animal. Tenía instrucciones. Alguien los había enviado. Mi caballo se encabritó. Perdí el equilibrio. Caí. El lobo gris estaba encima de mí antes de que pudiera recuperar el aliento, sus patas en mi pecho, su hocico a centímetros de mi cara, sus ojos amarillos de una intención específica y dirigida. No vino a matarme. Vino a buscarme. Y entonces la luz explotó en mis manos, no como en la cabaña, no como una elección deliberada, sino como un reflejo puro, automático, dorado y cálido desde mi palma hasta el centro de mi pecho. El lobo fue repelido con una firmeza que no admitía oposición.
Los demás se retiraron uno a uno hasta que las sombras los engulleron. Draven, Lyra y Cale me miraron con expresiones de recalibración, como cuando te das cuenta de que había una variable en la ecuación que no habías considerado. «Principiante lunar», dijo Lyra, no a mí, sino a Estefão. No respondió. Sus ojos dorados permanecieron fijos en mí. «Nacido bajo eclipse», confirmó Draven con una dulzura que no esperaba de él. «Marcado por la luna desde antes del nacimiento. Es raro. En algunas generaciones no nace ninguno». El bosque sagrado comenzó cuando la luz se desvaneció por completo. Sin límite visible, solo un instante en el que la nieve se volvió más azul que blanca, donde el aire entró en los pulmones de forma diferente, más ancestral, como respirar algo que existía antes. Los caballos se detuvieron con la calma de los animales que reconocen un territorio que los sobrepasa. Las voces comenzaron como susurros que intenté clasificar como viento, pero el viento no pronuncia nombres. «Elara, sabes lo que hiciste». La voz de mi madre, con el timbre exacto, con la calidad específica de decepción que yo conocía de memoria. «Eres un monstruo». «Eso es», dijo la voz de mi padre. Y luego mi hermana. La peor de todas, porque era amable. «Lo siento. Pero sabes que es verdad». Detuve el caballo sin darme cuenta. Las voces se superponían, encontrando los ángulos que más me dolían. Cena, el ritual, la luz que nunca me demostré a mí misma que no era la causa. La mano en mi hombro casi me hace caer. Estéfano, a mi lado, sus ojos dorados fijos en los míos con una urgencia real e impredecible. «No son reales. Mírame». Miré. «Son trampas hechas de recuerdos», dijo, manteniendo el contacto visual como ancla. Saber no siempre es suficiente. A veces necesitas a alguien que te sujete el exterior mientras atraviesas. Seguimos. Cuando las voces subían de tono, encontraba un punto fijo y permanecía allí hasta que se alejaban. El punto fijo, me di cuenta más tarde, siempre eran los hombros de Estefão frente a mí, recortados contra la luz azul de la nieve. El santuario lunar no era lo que describían las historias. No había columnas, ni arcos, ni una arquitectura imponente. Había un círculo de piedras antiguas que emergían de la nieve como dientes de algo enterrado siglos atrás, cada una inclinada en un ángulo diferente, como si hubieran crecido en lugar de haber sido colocadas. En el centro, un estanque no reflejaba el cielo sobre nosotros, sino un cosmos de estrellas más denso, más oscuro entre ellas, desde un ángulo que nuestra posición en el mundo no nos permitía ver. Me quedé allí mirándolo, sin darme cuenta de que había dejado de caminar, y entonces la voz llegó desde un ángulo que no coincidía con el de nadie a mi alrededor. La guardiana era una mujer de una edad incalculable, con ojos completamente opacos que, sin embargo, veía todo lo que importaba. «Primero miraste el agua», dijo. «Buscas el reflejo antes que la estructura. Aún no has renunciado a verte bien». Me condujo al borde del estanque y simplemente dijo: «Pon las manos en el agua». Me arrodillé en la nieve. Metí las manos. El agua estaba tibia, totalmente inadecuada para el invierno, perfecta para el lugar. Y el mundo se detuvo. Las visiones llegaron con la naturalidad de algo que solo esperaba a que me quedara lo suficientemente quieto para recibirlas. Vi a la primera iniciada lunar, una mujer con mi boca y los ojos de mi abuela Mira, de pie sobre una roca bajo un eclipse total, cantando palabras que sentía en el pecho como memoria muscular. Vi el sacrificio, no la muerte, sino la elección, una parte de sí misma entretejida para siempre en la estructura del mundo sobrenatural de los hombres lobo, creando un linaje que llevaría el don y la carga a partes iguales. Y entonces vi la profecía, no como palabras, sino como imágenes absolutamente claras. Aquella que nace cuando la luna devora al sol, redimirá la marca del lobo más oscuro, o será consumida en el intento. Retiré las manos, con las rodillas débiles y la cabeza pesada. Me volví hacia Estefão y vi lo que necesitaba ver, una fina vena roja en sus ojos dorados.
La maldición avanzaba. La cura, le dije al guardián. ¿Cómo? La respuesta llegó con el peso de algo que lo cambia todo. Un vínculo de camaradería. No. La voz de Stefano cortó el aire antes de que pudiera procesarla. Sus ojos estaban fijos en el guardián, con la mandíbula rígida por esa tensión que había aprendido a leer. No ataré a Elara a mí por obligación. No me debes nada. Me miró directamente con una franqueza real, incómodamente real. Lo que hiciste en esos 7 días fue tuyo. No puede convertirse en una cadena. Y ahí estaba. El hombre más poderoso del reino eligiendo la posibilidad de su propia destrucción antes que atar a alguien sin una elección real. Algo en esa negativa me penetró de una manera que ninguna palabra puede describir por completo. ¿Y si la elección es real?, pregunté. ¿Y si no es profecía ni obligación? ¿Y si es solo la verdad más simple, la que ya elegí aquella noche en la nieve cuando debería haberme ido y no lo hice? El viento pasó entre las piedras con un sonido casi vocal. Los ojos dorados me miraban con una intensidad que había pasado de la evaluación a algo más, algo que reconocí de la misma manera que reconocí esos ojos desde la ventana de la cabaña, antes de comprender, en un nivel que precede a la comprensión, y es más honesto que ella. Entre nosotros, el espacio de 3 metros había cambiado de naturaleza. Aún no tenía nombre, pero claramente estaba tomando forma. Las semanas posteriores al santuario fueron las más largas de mi vida, no porque estuvieran vacías, sino porque estaban llenas de una tensión sin resolver que crecía como la nieve que no paraba de caer. Regresamos al castillo diferentes. Las cadenas no volvieron. La celda no volvió. Había una pequeña habitación con chimenea y una cerradura que, poco a poco, me di cuenta de que nunca se cerraba desde fuera. No era libertad completa, pero había espacio, había aire, y allí estaba Stefano, que seguía siendo el problema más complejo que jamás había intentado resolver. La maldición avanzaba. La vi porque sabía qué buscar. El rojo en sus ojos dorados en las mañanas difíciles, la rigidez en sus hombros cuando algo lo contradecía, los momentos en que se detenía a mitad de frase, como si comprobara algún parámetro interno que nadie más podía ver. En la 5ª semana, durante una sesión del Consejo de la Manada, su voz perdió el control por un instante. Solo un instante. Pero en un hombre que nunca perdía el control, un instante era un abismo. Entré sin pensar. Crucé la habitación en línea recta y puse mis manos sobre las suyas en la mesa agrietada. Stefano. Solo el nombre, como un ancla. La luz emanaba de mis manos lentamente, dorada y suave, y donde tocaba rojo retrocedía. Tardó minutos. Cuando sus ojos recuperaron su color dorado, me miró con la expresión más franca que jamás le había visto, y dijo, con una voz que denotaba cansancio pero no reproche: «No deberías haber entrado». «No», asentí. Pero lo hice. Esa noche fui al estudio. Llamé a la puerta y entré sin esperar respuesta. Fui hasta donde estaba y le dije todo lo que tenía que decir, que no elegía por una profecía ni por deudas, sino por él. El hombre que se quedó despierto escuchando a un desconocido hablar de la hermana que la abandonó. El hombre que dijo, «Solo mírame», en un bosque de miedos. Algo dentro de él cedió. No se rompió, sino que cedió, lo cual es diferente. «Confío en ti», dijo en voz baja. No sé desde cuándo, pero sé que es verdad. Salimos al patio bajo la luna llena, solos los dos, nuestras palabras sencillas y sinceras, las marcas plateadas apareciendo donde nuestras manos se habían tocado al instante, como señal de reconocimiento. A través del vínculo, sus emociones me alcanzaron como la luz que atraviesa el cristal. Un alivio inmenso y antiguo. Un amor que necesitaba tiempo para ser honesto consigo mismo. La gratitud de alguien que finalmente había sido realmente visto. Y debajo de todo, retrocediendo como una marea que encuentra una barrera, la maldición perdiendo terreno. Pensé en la versión de mí misma que entró en ese bosque con una liebre flaca
y el silencio como su única compañía, y en lo que diría si supiera lo que estaba a punto de encontrar. Probablemente que era imposible, que el romance paranormal era fantasía, que las historias de lobos eran solo historias, y estaría completa, hermosa e irrevocablemente equivocada. Pasaron los meses, y el reino cambió como lo hacen las cosas reales, lentamente, desde adentro, comenzando en lugares donde nadie miraba. Sané, no solo con mis manos, no solo con la luz dorada que había dejado de asustarme y se había vuelto tan natural como respirar, sino con presencia, con la disposición a sentarme junto a quienes tenían miedo y no intentar arreglarlos antes de permitir que se sintieran. Estefão gobernaba con una cualidad de escucha que no había existido antes. Una fracción de pausa antes de las decisiones más difíciles, donde consideraba no solo lo estratégico, sino también lo humano. La maldición había retrocedido por completo. Las marcas plateadas en nuestras muñecas latían juntas con una constancia que había aprendido a reconocer como el sonido más seguro que jamás había conocido. Y en una mañana de luna menguante, descubrí que había un tercer ritmo latiendo junto al nuestro. Suave, nuevo, innegablemente real. Un niño que portaría ambos poderes, la luz del principiante lunar y la fuerza del Alfa Supremo. Cuando se lo conté a Estefão aquella noche, en el mismo patio donde habíamos forjado nuestro vínculo, su rostro me provocó algo que inmediatamente archivé en el lugar donde guardo mis cosas más preciadas, y pensé en las palabras que llevo como si fueran mías, porque lo son, porque se han convertido en mías con el tiempo. Salvé a un lobo que debería haber muerto. Vino con un ejército para matarme, y al final, ninguno de los dos era lo que el otro creía. La luna trazó el rumbo, pero elegimos caminar juntos, y esa decisión marcó la diferencia. Ahora necesito hacerte una pregunta, y quiero que me la respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Habrías hecho lo que hizo el Ara? ¿Te habrías detenido en esa nieve, en ese frío, para salvar a un lobo que no conocías, aun sabiendo que podría costarte todo? ¿Y cuál fue el momento de esta historia que más te impactó? La despedida del séptimo día, el «solo mírame», en el bosque o en el vínculo bajo la luna llena. Cuéntamelo abajo, porque cada respuesta me dice que esta historia ha llegado a su destino. Aquí en el canal encontrarás muchas más historias como esta. Romance sobrenatural, una manada, pasión que florece en el lugar más inesperado, un romance paranormal denso y cinematográfico que no te subestima ni ofrece respuestas fáciles. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. La siguiente historia ya se está escribiendo, y no querrás llegar a la mitad sin haber visto el comienzo. La luna ha allanado el camino hasta aquí. El siguiente paso es tuyo.